Escritura, el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 33. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 33. Voy a invitarlos a ponerse de pie. Vamos a leer el capítulo. Ustedes pueden seguir la lectura con sus vistas. Después que terminemos la lectura, voy a pedir a nuestro hermano Fabián Paz si tú nos diriges en oración. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y los restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses falsos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Oremos.
Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias por la verdad que está escrita en ella y habla en nuestras vidas. Y Señor, nos cuenta de personas que nunca se humillaron y pedimos que nos ayudes a no ser así, Padre, sino que al oír tu palabra tú nos humilles y podamos darnos cuenta que necesitamos más a Cristo. Pedimos tu ayuda, nos des entendimiento a nuestras mentes y nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Hemos estado hablando y comenzando los mensajes durante este mes de junio de la misma manera, tomando nota de cuánto ánimo y cuánta instrucción podemos recibir leyendo biografías. Les animo a que ustedes en sus casas lean biografías misioneras y las lean a sus hijos también, ¿verdad? Mucho ánimo y mucha instrucción podemos obtener leyendo biografías misioneras. Esta semana estoy leyendo una vez más la biografía de un hombre, se llama Eric Liddell, ¿verdad? No sé cuántos han oído de él, pero él fue un escocés, hijo de misioneros. Sus padres estaban ministrando en la China cuando él nació, pero pasó a la historia como atleta, sobre todas las cosas, conocido como un atleta. Su especialidad eran los 100 metros llanos, ¿verdad? Esa era su especialidad, la competencia donde él estaba como pez en el agua. Y dice la historia que toda Inglaterra tenía su esperanza puesta en él para llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de París en el año 1924. Él era el favorito y seguramente no había otro que pudiera hacerle mella y quitarle esa preeminencia. Pero al saber que esa competencia de 100 metros en la cual él era favorito para ganar la medalla de oro se llevaría a cabo un día domingo, él se negó a participar. Él se negó a participar en esa competencia. Consideraba que el domingo era el día del Señor y no debía usarse en esa forma. Por supuesto, aquello no cayó bien, ¿verdad?, en la opinión pública. No cayó bien entre los fanáticos de Eric Liddell en su país, ¿no es cierto? Finalmente había otras competencias, 200 metros llanos, 400 metros llanos. Él nunca había participado en competencias así, pero decidió que iba a participar para tratar de alguna manera llevar adelante sus capacidades y aprovechar la preparación. Así que cuando llegó el día de la carrera de los 400 metros, ahí estaba él, dispuesto a participar. Mientras estaba poniéndose en línea con el resto de los competidores, un masajista, ¿verdad?, del equipo británico, puso un papel en su mano, así como descuidadamente, y cuando él abrió el papel estaban escritas estas palabras: yo honro a los que me honran. Estaban escritas esas palabras. Seguramente eso fue de mucho aliento para este hombre. Y no solo ganó la carrera, no solamente se llevó el oro, sino que también batió un récord, estableció un nuevo récord en esa competencia olímpica. Qué buen ejemplo, ¿no es cierto? Qué buen ejemplo, qué evidencia de la fidelidad de Dios y qué valor el de este hombre al ponerse de parte de Dios, aun cuando fuera a costo de una gran pérdida. No vemos lo mismo en Manasés, uno de los reyes de Judá, de quien hablaremos hoy, nieto de Acaz e hijo de Ezequías. Durante este mes nos hemos estado ocupando en estos tres hombres, Acaz, Ezequías y Manasés, sus vidas, sus caracteres, sus legados, en este mes de junio, que es el mes del Padre. Manasés, tenemos mucho que aprender de él, tomando nota de las manifestaciones de su carácter y de sus obras. Según leemos aquí, terminando el capítulo 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel, capítulo 32, versículo 33. Y durmió Ezequías con sus padres,
lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte en todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Así que Manasés era hijo del buen rey Ezequías. Recuerden que leemos de Ezequías que no hubo ningún otro como él, ¿verdad? Según lo que nos relata el Espíritu Santo en estos registros. Cómo Dios, el domingo pasado estuvimos considerando cómo Dios lo sanó de su enfermedad mortal. ¿Recuerdan? Sanó a Ezequías de su enfermedad mortal en respuesta a su oración y le otorgó 15 años de vida extra. Y durante ese plus de vida que Dios le concedió a Ezequías, nació Manasés. A los 3 años, al empezar esos 15, a los 3 años nació Manasés, el hijo de Ezequías, quien al morir su padre, como acabamos de leer, ocupó el trono de Judá, desarrolló el reinado más largo del reino de Judá, 55 años, pero también el más perverso. El reino más extenso, pero también el reino más perverso. Manasés tenía 12 años cuando su padre murió, así que podemos suponer que Manasés debe haber oído del obrar de Dios de boca de su padre a favor de él y a favor de su pueblo. A los varones, sobre todas las cosas, les encantan esas historias de aventura, de protagonismo masculino, ¿verdad? De acción, de guerra, de héroes. Probablemente Manasés escuchó extasiado cómo su padre Ezequías le contaba de un solo ángel que había dado muerte a 180.000 soldados asirios. Soldados que servían al gran rey Sennacherib, el rey que se había atrevido a burlarse del Dios de Israel, el rey que se había atrevido a comparar al Dios de Israel con los dioses falsos de todas las naciones paganas que estaban alrededor en aquel tiempo. Y me imagino Manasés escucharía absorto acerca de eso. También debe haber oído de boca de su padre cómo Dios lo había sanado milagrosamente. Cómo Dios le otorgó por pura gracia 15 años más de vida. Y se debe haber asombrado y regocijado y debe haber preguntado, sí, ¿cómo en ese periodo de gracia él nació? No podemos menos que suponer que Ezequías puso empeño en sembrar ese conocimiento en el corazón de su hijo. Pero lamentablemente, como leemos en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 33, desde el comienzo mismo de su reinado, Manasés puso de manifiesto que él no seguiría el ejemplo de piedad de su padre. No lo haría. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el versículo 2, el capítulo 33, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Verdad? Manasés puede ser definido como un hombre rebelde, un hombre que llevó la maldad a límites extremos en el reino de Judá, pero finalmente se arrepintió y al final de sus días se volvió a Jehová. Y por eso podemos identificar 2 momentos en la vida de este hombre ligados a la disposición de su corazón. 2 momentos en la vida de ese hombre ligados o definidos por la disposición de su corazón. En primer lugar, aprendemos del descenso de Manasés. El descenso moral y espiritual de Manasés. Cuando él se comportó con soberbia ante Dios. Ese es el primer momento, el descenso de Manasés. En ese tiempo, los versículos 1 al 11, lo vemos a Manasés soberbio ante su Dios. Cuando uno lee la secuencia de actos narrados aquí en estos primeros versículos del capítulo 33, estos actos malvados que fueron llevados a cabo por Manasés, uno no puede menos que pensar, no le faltó hacer nada. No le quedó absolutamente nada. Él no se privó de nada en su desenfreno moral y espiritual. A pesar del padre que tuvo, a pesar del ejemplo de piedad que vio en su padre, él se fue muy lejos de Dios. Él no atendió a la instrucción y al ejemplo que se le había legado.
Él prefirió tomar para sí el modelo que le ofrecían las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Si tuviéramos que resumir todo esto que leemos aquí en los primeros versículos del capítulo 33, podemos hacerlo diciendo que Manasés derribó todo lo que su padre había construido y reedificó todo lo que su padre había derribado. Qué terrible, ¿eh? Derribó todo lo bueno que su padre había hecho y reconstruyó todo lo malo que su padre había quitado. Tomen nota de la lista a partir del versículo 3. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Segundo, levantó altares a los Baales. Tercero, hizo imágenes de acera. Cuarto, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Quinto, edificó altares en la casa de Jehová. Sexto, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Séptimo, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Séptimo, observaba los tiempos. Octavo, miraban agüeros. Noveno, era dado a adivinaciones. Décimo, consultaba a adivinos y a encantadores. Y se resume eso, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hay más. Número 11, además de eso puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa que yo elegí pondré mi nombre para siempre. Increíble la sucesión, la cantidad, las aberraciones de estos actos malvados que él llevó adelante, derribando todo aquello que su padre había construido y reedificando todo lo que su padre había derribado. Y no solo eso, termina la lista diciendo en el versículo 9: hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No solamente hizo mucho mal, influyó para que otros también hicieran el mal. Influyó para que otros también hicieran el mal. No solamente fue por mal camino, también animó a otros a ir con él por ese mal camino. Y hermano, qué cuidado debemos tener en cuanto a eso, en los dos sentidos, ¿verdad? En ver bien a qué personas permitimos que influyan en nuestras vidas. Y ver bien cómo estamos nosotros influyendo en otras personas. Generalmente no buscamos la compañía de las personas que con su carácter y su piedad reprenden o dejan en evidencia nuestros pecados, ¿verdad? Generalmente buscamos a aquellos con los cuales estamos cómodos en nuestros vicios y en nuestros pecados. Pero debemos buscar la compañía y la amistad de personas que nos estimulen y nos animen a ser mejores en el Señor. La compañía de esas personas debemos buscar. Y nosotros debemos ser personas que luego de estar con nosotros, los demás sean estimulados a crecer en la vida espiritual. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Manasés fue una mala influencia sobre su pueblo y el pueblo permitió que él ejerciera esa influencia. Y parece que no aceptaba que se le opusieran, ¿verdad? Parece que él no aceptaba que le llevaran la contra, que lo confrontaran, porque en el pasaje paralelo en el segundo libro de los Reyes, no lo busquen, capítulo 21, versículo 16, leemos: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Así que quien se atreviera a confrontarlo, quien se atreviera a hablarle de su pecado, quien se atreviera a llamarle la atención sobre su comportamiento, era pasado por la espada. Tanto que la Biblia describe que él llenó de sangre inocente, de extremo a extremo, la ciudad de Jerusalén. El tema de la influencia es muy importante y debemos vigilar sobre eso continuamente. El descenso fue vertiginoso. El descenso de Manasés
con esa disposición de soberbia contra Dios, fue realmente vertiginoso y el juicio de Dios también fue inevitable. Pero fiel a su carácter, antes de enviar el juicio, Dios habló a su pueblo para invitarlos al arrepentimiento. Dice el versículo 10 ahí en 2 Crónicas 33, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, por no escuchar, por rechazar una nueva oportunidad, por cerrar sus corazones a la confrontación, por decir no a la invitación al arrepentimiento, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ellos no escucharon. Ellos no escucharon. ¡Qué temerarios! Atreverse a presentar oposición al Dios del cielo, soberbio ante el Señor. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Dios se pone en contra. Es feo tener a alguien en contra, ¿no? Es feo tener a alguien en el trabajo, en la familia, en el barrio, que sabemos que está en contra por alguna razón u otra, pero nada se compara a tener a Dios en contra. Él resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios. No es poca cosa ponerse a Dios en contra. Manasés lo hizo. Él hizo todo lo posible para pervertir el carácter de la nación. Él hizo todo lo posible por destruir por completo y barrer de la tierra la adoración al Dios vivo y verdadero. Él se animó, ¿verdad? O mejor dicho, su tendencia, su ánimo, su disposición es semejante a la de Acab en el reino del norte, que casi logra barrer del reino del norte la adoración a Jehová, que no fue así porque había una columna allí evitando el derrape de la maldad y fue el profeta Elías. Pero el ánimo de Manasés era igual. Hubo en el tiempo de Manasés todo un cambio cultural, hermanos. Usando palabras de hoy, un cambio cultural, un cambio de paradigma, de una cosmovisión centrada en la verdad, de una cosmovisión con la verdad como fundamento. Se fue o se trasladó o se hizo un cambio a una cosmovisión con el engaño como fundamento. Y cuando el fundamento de una vida, de un hogar, de una iglesia, de una sociedad, no es la verdad de Dios, todo está muy pronto a derrumbarse. Muy pronto. Y eso fue lo que pasó. Eso vemos hoy. Todo a nuestro alrededor se desmorona, porque se ha quitado el buen fundamento, ¿verdad? El buen fundamento. Y a eso no le espera o trae más como resultado destrucción, ruina y juicio. Por eso leemos en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Hermanos, en aquel tiempo, según leemos en la Escritura, Dios le habló a Manasés y a Judá por medio del profeta Oseas, por medio del profeta Joel, por medio del profeta Nahum, por medio del profeta Habacuc, por medio del profeta Isaías, pero nadie escuchó, absolutamente nadie. Dice la tradición que enfurecido por los anuncios de juicio del profeta Isaías, Manasés lo hizo colocar dentro de un tronco hueco y a cerrarlo. A cerrarlo. Eso dice la tradición. En Hebreos 11 dice que algunos fueron aserrados. Y parece que el profeta Isaías fue uno que gustó esa suerte por amor y fidelidad al Señor. Podían matar al mensajero, pero no anular la sentencia de Dios. Y así, quizá por rebelarse contra Siria, Manasés fue llevado prisionero y llevado cautivo a Babilonia. Y hermanos, la descripción que tenemos en el versículo 11 es terrible. Aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sabe que los asirios eran conocidos por su extrema crueldad? Él fue llevado con garfios.
Y los que conocen el idioma dicen que le atravesaron una correa de cuero por la nariz y como quien lleva un caballo por la calle, así lo llevaron. Él se portó como un animal. Él se portó irracionalmente y fue tratado así en su juicio. Y así, atado con cadenas, tirado como un animal de la nariz, fue llevado cautivo a Babilonia. Qué profunda humillación, ¿verdad? Qué terrible humillación. Así sucede. Dice la Biblia, el que se envanece será humillado. No nos conviene ir contra Dios. Lo mejor es apresurarnos a reconciliarnos con Él en tanto que hay oportunidad. Pero gracias a Dios la historia no termina así, ¿verdad? Qué triste hubiera sido. Lamentablemente muchas historias se cierran así, pero la de Manasés no. Leemos en el versículo 12, más luego. Eso implica un contraste, va a haber un cambio aquí. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Por eso el pastor tiene que ir igual detrás de los rebeldes. Y los padres tienen que ir igual detrás de los hijos rebeldes. Y los hermanos tenemos que ir igual detrás de los hermanos rebeldes. Porque puede que Dios les conceda, cuando están en angustias, humillarse y volver al Señor. Nosotros no hubiéramos dado un peso más por Manasés. Ya a la luz de todo lo que hizo. ¿Qué más vamos a insistir con él? No hay más esperanza para un hombre así. Pero dice la Escritura que estando en angustias, él clamó al Señor. Y ese es el segundo momento en la vida de Manasés. El ascenso de Manasés, cuando él mostró humildad ante Dios. El primer momento fue de descenso moral y espiritual, cuando él se mostró soberbio ante Dios. Pero ahora vamos a ver su ascenso, porque el que se humilla será exaltado. Eso dice la Escritura, y eso lo vemos aquí claramente. Humilde ante Dios. En aquel estado de humillación, dice la Biblia, se arrepintió de su maldad, clamó al Dios verdadero y fue oído. Hermanos, las palabras que escogió el Espíritu Santo para describir esto son muy significativas. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a Jehová su Dios. ¿A quién había servido antes? A los ídolos de las naciones. Pero en su soledad, en su angustia, en su humillación, experimentó que los dioses falsos no responden a la oración. Los dioses falsos no responden en la angustia. Los dioses falsos no responden en la tristeza. Los dioses falsos no responden en el arrepentimiento. No, los dioses falsos no perdonan. Los dioses falsos no tienen compasión. Los dioses falsos no alivian al arrepentido. En realidad los demonios están detrás de los dioses falsos y los demonios son sumamente crueles. Pero no así el Dios de los cielos. Él es el Dios de toda gracia, de toda gracia. Y Él, dice aquí la Escritura, se volvió al Dios de sus padres. Qué maravilloso. Seguramente la mención de los padres no es caprichosa. En su humillación, Dios debe haberle hecho pensar en lo que había visto y oído de su padre. Seguramente. Y aquello encendió en el corazón de Manasés la confianza para buscar a ese Dios en arrepentimiento. Mi padre me contó que cuando estaban en estrechez y los asirios estaban ahí, clamaron y él obró a favor de ellos. Me acuerdo que mi padre me contó que estaba a punto de morir, se dio vuelta en la cama contra la pared y clamó a Jehová, y Jehová le oyó y le concedió 15 años más de vida en los que nací yo. Entonces yo voy a orar a ese Dios. Y ahí clamó al Señor.
Y tomen nota, hermanos, que aquí no se habla de sacrificios. Él estaba cautivo, no pudo ir al templo para presentar la ofrenda de paz, el sacrificio por el pecado. Dios le perdonó sin la presentación de ningún sacrificio, seguro mirando hacia el Calvario. Seguro mirando Dios hacia aquel cordero que un día sería ofrecido por los pecados de Manasés. Es ahí donde mira Dios cada vez que perdona el pecado. Algunos oran, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Eso no salva a nadie. No mires nuestros pecados, mira la sangre de Cristo. Y Dios ha dicho, veré la sangre y pasaré de vosotros. Así fue con Manasés. No hay duda que el Espíritu Santo recuerda y cuenta la vida de Manasés para darnos aliento, hermanos. Él ilustra perfectamente las palabras del Salmo 51, 17. No quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Está ejemplificado aquí. Las mismas palabras que aparecen en el Salmo. Puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué aliento! ¡Qué confianza nos da esta palabra! El corazón contrito y humillado. Manasés fue humillado, lo que nos recuerda que su pecado fue la soberbia, ¿verdad? Cuanto más se elevó su corazón, más bajo descendió moral y espiritualmente. Pero cuanto más se humilló, lo exaltó el Señor. Y la Biblia dice que se le permitió regresar a Jerusalén. Dice a partir del versículo 14, regresar a Judá, desandar el camino que habían dado. Dios le dio la oportunidad de revertir algo de todo lo malo que había hecho. Cuán bueno y compasivo fue Dios con él. Cuán bueno. Lamentablemente el arrepentimiento no es percibido igual por los hombres que por Dios, ¿verdad? Probablemente algunos pensaron al verlo al viejito Manasés volviendo de Babilonia después de haber sido llevado en una forma tan humillante, que aquello era simplemente una conmoción emocional provocada por la vejez. Lo cierto es que este arrepentimiento de Manasés no hizo ni mella en el corazón, por ejemplo, de su hijo Amón. Lo leemos allí, versículo 22. Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. En eso lo imitó todo. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Ahí no. Ese arrepentimiento de Manasés no hizo ninguna mella en el corazón de su hijo. Algunos padres dicen, pero mis hijos no me ven a mí. Sí, te ven. Pero solo el obrar del Espíritu Santo puede llevarlos a la humillación de corazón delante del Señor. Solo eso. Mientras que el arrepentimiento personal trae perdón inmediato, es terriblemente probable que la influencia del pecado permanezca. Y así fue con Manasés. Los lugares altos no fueron quitados y Amón imitó la maldad de su padre. Lo imitó en su maldad, pero no en su arrepentimiento. No son pocos los hijos que son prontos en imitar los vicios de sus padres, pero lentos en imitar sus virtudes. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste. Los hijos, algunos encuentran pretexto en los fracasos de su padre, pero no encuentran motivación en sus aciertos. No debería ser eso con ustedes, jóvenes y niños creyentes. No imiten la maldad de sus padres. Oren por ellos, pero si hay algo bueno, imiten, por la gracia de Dios. Manasés, cuando se levantó contra Dios, descendió vergonzosamente
y cuando se humilló ante Dios fue exaltado. La ley de Dios es fiel. Si te humillas, serás exaltado. Si te ensoberbeces, serás humillado. Eso vemos en Manasés. Un hombre perverso, pero arrepentido. ¿Qué podemos aprender en general de la vida de estos tres hombres? Como resumen, ¿verdad? Como corolario, después de haber visto la vida de Acaz, de Ezequías, de Manasés, en primer lugar, aprendemos de ellos a no culpar a la herencia por nuestras debilidades. No culpemos a la herencia por nuestras debilidades. En estos hombres vemos que el carácter se construye por sobre la herencia. Cuando hablo de la herencia, hablo de las tendencias genéticas, ¿verdad? Los sabios según el mundo insisten de que tiene mucho que ver la herencia y el ambiente, que son determinantes en la conducta de un joven o de un niño. Pero realmente no es verdad. No podemos culpar a la herencia por nuestras debilidades. En estos hombres, insisto, vemos que el carácter se construye por sobre la herencia. Y es cierto que hay tendencias, pero al nacer de nuevo, podemos ser como Cristo. No tenemos por qué ser necesariamente como nuestros padres. Gracias a Dios. No tenemos por qué ser como nuestros padres si hemos nacido de arriba. Fíjense, Ezequías no fue como Acaz. Acaz fue malo. Ezequías fue piadoso. Y Manasés no fue como Ezequías. Ezequías fue piadoso. Manasés fue perverso. No debemos culpar a la herencia por nuestras debilidades. La herencia no determina la conducta. Influye, sí, pero hay esperanza. No habría esperanza para ninguno que no ha nacido en un hogar cristiano. No habría esperanza para ninguno que no tiene padres creyentes, pero la hay en Cristo. Podemos ser como Jesús, en virtud del nuevo nacimiento. Segundo, no culpemos al ejemplo por nuestros desvíos. No culpemos a la herencia, pero tampoco culpemos al ejemplo por nuestros desvíos. En estos hombres, Acaz, Ezequías, Manasés, vemos que de alguna manera el ejemplo no fue determinante. No fue bueno el ejemplo que Ezequías recibió de Acaz, su padre, pero Ezequías no imitó a su padre. Fue bueno el ejemplo que Manasés recibió de Ezequías, pero en la primera parte de su vida no lo imitó. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos justificar nuestros vicios por lo que vimos en nuestros padres. Porque en virtud de Cristo podremos vencer y levantarnos por encima de eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? ¿Cambió el nombre, cambió la cara, cambió la contextura física? No. Cambió la dinámica que opera en nuestras vidas. Antes de estar en Cristo era la dinámica del pecado que determinaba nuestra conducta. Pero ahora en Cristo es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, que dirige nuestra conducta y forma en nosotros a Cristo. Pero hay que equilibrar la enseñanza, ¿verdad? Si bien el ejemplo no es determinante, los padres somos responsables de darle a nuestros hijos un buen ejemplo. Y Dios lo hace. Dios hace eso con nosotros. En oportunidades repetidas en la Biblia encontramos exhortaciones que tienen como motivación el ejemplo de Dios. Conocemos varias, pero solo voy a leer de una oportunidad. No lo busquen. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo tenía padres y abuelos vascos y de esto había un montón. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo sigue? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En virtud de la fe y el arrepentimiento, unidos a Cristo, en una unión vital
no hay por qué ser como nuestros padres. Ahora podemos ser como Dios, como nuestro Padre Celestial. Y esa es la motivación, como Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahora el ejemplo es Cristo. Ahora el ejemplo es el Padre Celestial. Y ahora la motivación, el móvil, la potencia, la dinámica, el poder no es el del pecado al cual morimos, sino el del Espíritu Santo, que me levanta por encima de eso y me permite vivir y ser como mi Padre Celestial. Asegurémonos, hermanos, de cualquier manera, de que estamos viviendo delante de nuestros hijos de una forma que honremos a nuestro Dios. ¿Ven nuestros hijos en nosotros un esfuerzo y determinación por agradar al Señor? ¿Ven nuestros hijos en nosotros una coherencia entre lo que profesamos y hacemos? ¿Lo ven? Esto es fundamental, los va a afectar, no tengamos duda. Ellos podrán romper ese cerco, pero les será difícil. Cuando hay una contradicción entre lo que decimos que hay que hacer y cómo debemos vivir y cómo vivimos, creamos una confusión que será difícil vencer. No le hacemos la vida más fácil a los hijos al darles un mal ejemplo. Y como si eso fuera poco, también tenemos la responsabilidad de estar atentos a las tendencias de sus corazones para corregirlos cuando sea necesario. Así que no culpemos a la herencia por nuestras debilidades y tampoco culpemos al ejemplo por nuestros vicios. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y último, reconozcamos que cada uno es responsable ante Dios. Los padres de instruir, enseñar, corregir y dar ejemplo. Los hijos de honrar y obedecer a los padres. Esa es la responsabilidad. Qué maravilloso el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso hace posible que un hombre como Acaz tuviera un hijo como Ezequías. Y eso hace posible que un hombre como Manasés se arrepienta y reciba nuevas oportunidades en virtud de Cristo. Alabemos a nuestro Salvador. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de considerar la vida de estos hombres durante estos domingos. Sus vidas están llenas de enseñanzas e instrucción para nosotros, advertencias y aliento. Pero por sobre todo eso está el Dios que obró en la vida de Acaz, en la vida de Ezequías, en la vida de Manasés, disciplinando ante la maldad, perdonando y dando nuevas oportunidades ante el arrepentimiento y la confesión, protegiendo y defendiendo como resultado de la obediencia. ¡Qué maravilloso! Aprendemos de ti. Y en el perdón, en la gracia que vemos en las vidas de estos hombres, aprendemos del Gólgota, de Cristo. Muchas gracias, oh Dios. Rogamos que tú uses tu palabra en cada corazón, conforme a nuestra necesidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.